Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses. Tema 7, cuídate del legalismo religioso. Tema 7, cuídate del legalismo religioso. Texto base, Colosenses, capítulo 2, del 11 al 17. Colosenses 2, del 11 al 17. Lo hemos titulado el tema: la plenitud de Dios está en Cristo, no en el legalismo religioso. La plenitud de Dios está en Cristo, no en el legalismo religioso. Parafraseamos el texto como es nuestra costumbre. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos en Él. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es del Cristo. Amén. Hacemos un comentario del párrafo parafraseado. Los falsos maestros mezclaban el misticismo oriental con la filosofía griega y el legalismo, y todo eso se le denomina sincretismo. Cuando usted junta muchas doctrinas en una sola, eso se llama sincretismo. Como lo que vivimos actualmente, nunca ha dejado de haber sincretismo. Todo el tiempo se está mezclando las cosas. Unos mezclan un poquito de cristianismo o un poquito de Cristo con hedonismo, con humanismo y también inclusive con panteísmo. En el momento actual eso es lo que sucede. Ahora, a la carne le encanta ser religiosa, eso es muy importante señalarlo. Tenemos una naturaleza humana que le encanta ser religiosa y que constantemente está tratando de ser religiosa. ¿Y cuál es la característica más resaltante de ser religioso? Es inventarse reglas con el propósito de sentirse bien, porque el religioso cree que cuando cumple esas reglas que él mismo se inventa, está siendo aprobado por Dios. Y eso es una tremenda falsedad. Entonces a la carne le encanta ser religiosa, siempre y cuando esa fe no tenga una cruz para crucificar a la carne. A lo que le tiene miedo la religión es a estar crucificada con Cristo. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, yo estoy con Cristo crucificado y yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Eso es lo que no le agrada al religioso. No le agrada la fe en Jesús, porque la fe en Jesús demanda estar crucificado juntamente con Cristo. Entonces los colosenses estaban cayendo en el legalismo judío, que a propósito es muy importante señalarlo,
Cada cierto tiempo muta, y luego aparece un legalismo siempre subterráneo, en la sombra, que es el legalismo judío, que para mutando cada cierto tiempo. Es como un proceso que va y viene, que va y viene, que va y viene, y que sencillamente no les agrada la gracia de Dios, no les agrada las riquezas de la gracia de Dios. La carne siempre está tratando de ser legalista, y para eso se agarra de un legalismo judío basado en rituales, dietas, sábados, etc. Y por eso es que incluso hay movimientos que tienen como nombre el sábado incluso. Y hay movimientos que mucho inciden en los rituales, en las dietas, en la forma de vestirse, etc. Religiosidad pura, legalismo puro. Exclama el versículo 17, se han olvidado de la realidad. Se están olvidando de la realidad, están viviendo en las sombras. Y mucha gente comienza a vivir en las sombras. Pero muy bueno es la escritura que nos recuerda que todo eso era sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí hay un simbolismo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese misterio que Dios lo tuvo escondido por siglos, pero que Él desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía. Vivimos como el niño que admira la fotografía de su padre. Así es un religioso, mientras que ignora su presencia. Así se habían vuelto de la plenitud de Cristo al ABC del mundo, según los versículos 2.8 y 2.20. Mirad que nadie os engañe, dice el 2.8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y eso es lo que vemos. La gente menciona a Cristo, pero en realidad se basa en tradiciones y en principios de este mundo. Y Cristo está fuera de la escena. Entonces eso es lo que le estaba pasando a los hermanos de Colosas. A ver, veamos el versículo 20. Porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos humanos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Y así vivimos en estos tiempos. Esto no es de ahora, es de siempre. Siempre el ser humano está tratando de inventarse cosas que las Sagradas Escrituras no prohíben. El ser humano se inventa prohibiciones. Y la gente compra esas prohibiciones por eso. ¿Por qué? Porque la carne del ser humano, o sea, la naturaleza del ser humano, le encanta la religiosidad, le encanta que le impongan reglas, le encanta que le pongan prohibiciones, pero el reino de los cielos no está afirmado sobre prohibiciones, el reino de los cielos está afirmado sobre preceptos positivos. El reino de los cielos está fundamentado en el fruto del Espíritu, que fundamentalmente es amor, y amor que viene de Dios, y ese amor baja a la horizontalidad entre el prójimo, y con ese amor vamos a ministrar y vamos a ir y a ser discípulos, como dice la Gran Comisión 20:28 de San Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que os he mandado, dice el Señor Jesucristo, enseñándoles lo que los apóstoles sabían, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La plenitud es Cristo. Por lo tanto, si nos salimos de la plenitud,
vamos a caer en la religiosidad. Y a Dios no le gusta el religioso. Jesús jamás trajo religión. Eso lo ha inventado el ser humano. Vayamos al desarrollo. Estamos completos en Jesucristo, no necesitamos nada más. Del 11 al 15, Cristo nos dio todo en la cruz. Cambió la vieja por la nueva naturaleza. El ser humano tiene un problema de naturaleza. Que tiene una naturaleza que le encanta pecar, le encanta ser religioso. Y con esa naturaleza jamás obtendrá el favor de Dios. ¿A qué vino Cristo? A cambiarnos esa vieja naturaleza por una nueva naturaleza. Jesús, en su encuentro con Nicodemo, él le dice: Nicodemo, un hombre intachable de su época, Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Lo que le estaba diciendo es: vas a tener que ser cambiado en tu naturaleza por una naturaleza nueva. Vas a tener que nacer del Espíritu. Y todo aquel que quiera la victoria en Dios necesita un cambio de naturaleza. Esa es la conversión. A través de la fe. La fe es la primera evidencia, la primera marca de que soy de Cristo. Si soy de la fe de Jesús, voy a aceptar el sacrificio en la cruz. Y lo voy a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y lo voy a aceptar que Jesús no solamente murió, sino también que resucitó y que está a la diestra del Padre. Primera realidad, primera evidencia, primera marca que soy de Cristo es que creo en Él. Entonces me alcanzó la fe, la gracia. Las riquezas de la gracia me alcanzaron. Entonces estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces soy iglesia. Dios ya me dio la posición de santo. Ahora lo que yo tengo que hacer es fiel. El bautismo es símbolo de la muerte y resurrección con Cristo. Cuando yo me bautizo, cuando yo me identifico con Cristo delante de toda la humanidad, estoy muriendo y resucitando con Cristo. Ese es el bautismo como símbolo, según versículos 11 y 12 leídos de la carta del capítulo 2 de Colosenses. Somos libres de toda culpa, de delito y pecado, para vivir en libertad la vida de Cristo. Ya no hay delito ni pecado con la cual el Dios de este siglo nos puede acusar delante de Dios, dado que hemos obtenido la libertad en Cristo Jesús. Por eso es que Cristo es suficiente, porque Él ha pagado y borrado lo que era imposible, lo que nos acusaba, esa lista de decretos que nos acusaba y que nos sacaba del reino de los cielos, ha sido clavada en la cruz. Y como resultado, estoy siendo de la fe de Jesús. Y como dice Efesios 2:10, hemos sido creados para buenas obras. Entonces la segunda marca, que mi fe es verdadera, que mi fe es genuina, que mi fe es viva, es que ando en buenas obras, pero no porque yo las produzca, sino que el Espíritu Santo, que ahora lo tengo, esa nueva naturaleza que ahora la tengo, me permite que sea un hombre o una mujer de bien, para gloria de Dios. Y para que sencillamente esas buenas obras glorifiquen a Dios por ello. Dios desarmó y derrotó a los poderes de su autoridad, exhibiendo ante el universo su total impotencia, para que todas vean la grandeza de la victoria de Jesús. Para que todos vean la grandeza de la victoria de Jesús. Hebreos en el capítulo número 2, versículo 14, va a decir lo siguiente. Porque
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, que el Señor lo reprenda. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos libra del poder de la muerte y de la muerte eterna. Esa es la obra de Jesús. Ahí estamos completos. No necesitamos filosofías huecas, no necesitamos sincretismo. Jesús es suficiente para nosotros. Eso es lo que tenemos que tener presente. Jesús es suficiente para nosotros. La segunda parte del texto leído nos dice, le hemos puesto libres del legalismo religioso. No caigamos en el legalismo religioso. Siempre ese es el gran problema de la historia. El ser humano cree que es muy fácil cuando se le predica el evangelio de la gracia de Dios. Dice, ¿pero qué? ¿Es tan fácil? Es creer y luego vivir como hombres y mujeres de bien, que eso es todo, y que Dios te da el poder para que así sea. Así es, pues. Pero entonces el ser humano, rebelándose contra Dios, inventa su legalismo religioso y se inventa todos los días nuevas prohibiciones. Solo debemos enfocarnos en Cristo. La forma de adoración, tradiciones y rituales son ayudas para el culto a Dios, pero no debemos criticar a aquellos santos cuyas formas difieren de las nuestras. Es más importante adorar a Cristo que la forma en que se hace. Nadie te puede juzgar. O sea, la forma no se juzga. La forma es multiforme. Uno puede utilizar muchas formas. A Dios nosotros no lo vamos a sorprender por las formas. Dios conoce el corazón de cada ser humano. Por lo tanto, nadie nos puede juzgar en las formas. Por eso es de que decimos, disfruta tu libertad en Cristo. Las ceremonias no son más importantes que uno mismo. Lo ceremonial es sombra. Lo que se demandaba en el Antiguo Testamento era sombra. La ley ceremonial era sombra. Fue sombra. Cristo es la realidad. Cristo y su nuevo orden son la perfecta realidad, y las cosas de la sombra no tienen peso ni fuerza. Ya no son una norma para el juicio. Eso es lo que tenemos que entender muy claramente. Por último, miremos las aplicaciones de esta lección. En primer lugar, siervos, que toda enseñanza sea basada solo en la persona y la obra de Jesucristo. Jesucristo es suficiente. No tenemos que agregarle nada al mensaje. A la hora que nosotros enseñamos o predicamos, tenemos que predicar a la persona y la obra de Jesucristo. Si nosotros queremos hablar de otra cosa, estamos totalmente equivocados. Acá la figura es Cristo. A quien se le da gloria, honra y alabanza es Dios, a Dios a través de Jesucristo. Mi experiencia no sirve. Lo que me ha pasado a mí no sirve. La evangelización tiene que basarse en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. La enseñanza tiene que basarse también solo en la persona y la obra del Señor Jesucristo. En segundo lugar, cuídate de la pesada carga del legalismo religioso caduco, que siempre está mutando, siempre está dando vuelta. Es como un ciclo que va y viene, es un ciclo que va y viene. El legalismo religioso jamás tira la toalla, pero entiende
que debemos de cuidarnos de esa pesada carga de legalismo religioso caduco y costumbres religiosas humanas que solo son sombras, porque la realidad del cuerpo es Cristo. Entonces tenemos que cuidarnos. Y por ahí vemos mucho religioso, mucho legalista religioso. Legalista religioso que incide en comidas, legalista religioso que incide en bebidas, legalista religioso que incide en lo que ves, realista religioso que incide en cómo te vistes, legalistas religiosos que sencillamente se van contra Cristo y no lo aceptan como Dios, legalistas religiosos que inciden solo en la letra y han perdido el espíritu de la letra, que inciden solo en el día de reposo, cuando el Señor, Cristo, es el Señor del día de reposo, que solo son sombras. Hay que tener cuidado con las sombras. Debemos centrarnos en la realidad del cuerpo que es Cristo. Reconoce que estás en Cristo. Y las obras ceremoniales de la ley mosaica ya no son una norma para el juicio de Dios. No te dejes sorprender si alguien viene y te habla y te abre la Biblia y te saca el Pentateuco, no le hagas caso. Ya no hay más Pentateuco. Inclusive voy a ser radical en este momento. Usted de repente se va a quedar sorprendido. Ya no hay diezmos. Jesús, cuando se acercó delante de todos y estando todavía bajo la ley mosaica, dijo que lo más importante era la justicia, la misericordia, sin dejar de hacer aquello, los diezmos que ellos estaban dando en ese momento, porque los diezmos se comían. Pero se acercó al banco de las ofrendas, que sí es lo que hay, y a Dios hay que darle las mejores ofrendas, en todo sentido. No solamente estamos hablando de ofrendas materiales, sino estamos hablando de toda ofrenda que le damos. Un culto es una ofrenda. Si yo no me preparé para el culto, no le estoy dando lo mejor a Dios. Si es que el que habla es un neófito, el que se para en el púlpito es un neófito, entonces tampoco está dando lo mejor a Dios. Porque los neófitos no saben nada de Sagradas Escrituras. Y por lo tanto eso tampoco es de Dios, porque ni Dios lo acepta, porque a Dios hay que darle lo mejor. El mejor tiene que enseñar las Sagradas Escrituras, porque le vamos a dar lo mejor a Dios. Y si voy a darle una ofrenda, sea cual fuere, tiene que ser lo mejor a Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Finalmente, arribamos a unas conclusiones. Santo y fiel, pero también santa y fiel si eres mujer en Cristo Jesús. No caigas en el engaño del legalismo religioso, porque ese legalismo religioso muta o es como un péndulo que va y viene todo el tiempo. Desde el tiempo de Jesús ha habido legalismo religioso y en este momento hay un legalismo religioso que muta y que es un sincretismo religioso, que toma un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito de más allá. Ahora no hay que sorprendernos que hasta los famosos utilizan a Jesús y creen que Jesús se tiene que ponerse de rodillas delante de ellos. Y entonces agarran su sincretismo y dicen, no, yo creo en Cristo, pero también creo en lo que yo creo. Eso sería humanismo. Pero también creo en donde me siento mejor, y entonces eso es hedonismo. Y también creo que Dios está en todo objeto, y eso es panteísmo. Entonces estamos en este tiempo en un sincretismo religioso, y a eso le podemos sumar a un legalismo religioso que está engañando a mucha gente. Santa y fiel y santo y fiel, no caigas en el engaño, diría yo, del sincretismo religioso.
¿Qué es lo que debes hacer entonces, santo y santa? Mantén tu adoración a Dios. Solo en Cristo, ahí está lo auténtico y lo verdadero, en la forma que no se rompa los principios de su adoración. Dios no te cuestiona la forma, pero mantén los principios. Y el principal principio es que tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad, en la persona del Señor Jesucristo. Y te vas a deleitar en la libertad que Él nos ha dado. La pregunta que se cae de madura es: ¿estás viviendo así? Si estás viviendo así, mantente, perfecciónate. De lo contrario, cambia de actitud para que también seas aprobado o aprobada por Dios. Que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo. Amén.